Cierre sus ojos, dígale: Padre, gracias por tu presencia, por tu amor, tu maravillosa presencia, Señor. Y en este día, Señor, queremos decirte gracias por cada papá. Quiero que se ponga de pie cada papá. Y los que están a los lados pongan sus manos sobre ellos. Y le digan: gracias, Señor, porque no solamente es como un día, Señor, donde haya un significado. Señor, hay una paternidad. Y esa paternidad, antes que nada, la recibes tú, Señor Jesús. Dile: gracias por ese Padre tan bueno y tan hermoso que eres tú, Señor. Y sabemos que lo que tú haces en la vida de cada varón, como papá aquí, el día de hoy tú, Señor, haces que esa paternidad esté en la vida de cada uno de ellos, Padre. Hoy tú derramas tu gloria, tú derramas tu bendición, no solamente sobre ellos, sino sobre sus hijos, hasta todas las generaciones, Padre. Eso es lo más satisfactorio que podemos aprender este día, que tu bendición sobre cada papá, tu bendición es sobre todas sus generaciones. Lo creemos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén, Padre. Amén. Puede tomar su lugar. Hay una palabra que quiero compartir hoy que el Señor ponía en mi corazón y quiero que me acompañe al Salmo capítulo 1. Vamos a leer desde el versículo 1 al 3. Si lo tiene, lo puede leer conmigo, está en las pantallas. Vamos a tratar de leerlo. Salmo capítulo 1, verso 1 al 3. Léalo junto conmigo. ¿Qué dice? Dado el varón que no anduvo consejo de malos. Qué difícil, ¿verdad? No anduvo en consejo de ¿qué? De malos. Dice: ni estuvo en camino de pecadores. ¿Ni qué más? En silla de quiénes. ¿Quién es un escarnecedor? Es alguien que se burla. Un escarnecedor es alguien que se burla de los demás. Es alguien que se está burlando de algo o de alguien, incluso de lo que haces, incluso de lo que tú le platicas, incluso de lo que él ve en ti. Y a lo mejor a él no le agrada, pero se burla. A lo mejor tú ya lo invitaste algún día y ahora se burla de ti. Pero dice la Escritura: bienaventurados sois en que tú no has sido una persona que se burla, que no se escarnece. Si tú has sido una persona que no se burla, entonces quiere decir que tú nunca te has sentado en ese lugar. En ese lugar donde hay gente que se burla. Eso es bueno, amén. ¿Esto es aquí? Bien. Dígale: gracias, Señor, porque yo nunca me he sentado en un lugar de alguien que se burle. Quiere decir que yo nunca me he burlado de nadie. Wow. ¿Está aquí? Versículo 2. Dice la Escritura: sino que en la ley de Jehová ¿está qué? ¿En dónde está la delicia del hombre? En la ley de Jehová. Dice: y en su ley, ¿qué hace? Medita de día y de noche. Son cosas que a lo mejor nosotros no nos damos cuenta, no conocemos muchas veces la palabra, la Escritura de lo que Dios está tratando en mi vida, pero siempre hay algo que Dios me está mostrando y que yo debo tener cuidado en todo lo que Dios me está dando. ¿Me está poniendo atención? ¿Sí está usted aquí? Ok. Dice la Escritura: será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo. ¿Y qué más? Su hoja no cae. Pero lo bonito es que dice la Escritura que todo lo que hace
prosperará. Todo lo que hagas. ¿Qué haces? Yo no sé qué haces, pero todo el tiempo que tú hagas algo, Dios lo va a prosperar. Cualquier cosa que ponga tu mano para bendecir, para ser de bendición, para ayudar, para incluso decir que el Señor te prospere aún más, dice la Escritura que todo lo que hagas prosperará. Si tú no haces nada, nada va a prosperar. No te preocupes. Pero si tú haces algo, entonces todo lo que hagas, ¿qué dice la Escritura? Así lo dice la palabra. ¿Estás de acuerdo? Cuando nosotros estamos en el camino de la palabra de Dios, no todas las cosas son de una forma para nosotros, no son tan tangibles como ver una escritura que Dios me quiere mostrar. Si yo leo la escritura, empiezo a leer desde Génesis y muchas cosas no las entiendo. Y muchas veces hay cosas que en la misma escritura para mí me es difícil comprenderla. No hay a veces una comprensión. Empiezo a leer Génesis, ha habido gente que me dice, pastor, empecé a leer la Biblia y la verdad no le entiendo nada. Y de repente me dice, es que me habla de generaciones, me habla de muchos años, me habla que vivía 900 años y luego me dice unos nombres que ni los había escuchado nunca. Y tiene razón. Y uno dice, ¿y para qué leer la Biblia? Uno dice, ¿por qué tengo que estar leyendo la Biblia si muchas veces en la Biblia, en la palabra, no comprendo lo que yo vivo a día? ¿Quién me dice de repente, ahorita te decía, los lagares llenos de mosto? Pues imagínate, quién sabe qué es ni lagar ni mosto para muchos que son cristianos. Y de repente empieza a decir palabras en la escritura que en muchas ocasiones nosotros no lo comprendemos y no lo entendemos. Y hay cosas que a lo mejor, imagínate, Génesis 22. La escritura me dice, esta palabra no la iba a compartir del todo, pero en Génesis 22 me habla de cuando Abraham, precisamente lo que hace Abraham es que él, fíjate bien, Dios le llama cuando tenía 75 años. ¿Cuántos años tenía Abraham? No se te vaya a olvidar. ¿Cuántos años tenía? Esa primera vez que Dios le habla, Dios le dice, sal de tu tierra y de tu parentela y vete al lugar donde yo te voy a mostrar. Porque yo te voy a prosperar, te voy a bendecir, vas a ser padre de multitudes. Y empieza Dios a decirle muchas cosas y solamente una vez así le habló. 5 veces más le habló de los 75 hasta los 100 años. Desde los 75 hasta los 100 años, nunca en el intervalo, si tú, súmale, ¿cuántos años son de 75 a 100 años? 25 años. ¿Cuántas veces tú crees que Dios hablaba con Abraham? Todos los días. ¿Quién más dice? ¿Quién da más? ¿Cómo? 3 veces al día. ¿Quién da más? ¿Qué más? ¿Cuántas veces crees que Dios hablaba con Abraham? ¿Cuántas veces crees que Dios habló con Abraham? ¿Cuánto? Todos los días. ¿Quién? Y todo el día. Híjole, qué bendición sería así. Todo el tiempo a partir de los 75, dice otro hermano. Te digo una cosa, cuando yo leo escritura, leo nada más que 5 veces Dios apareció a Abraham y le dijo, y habló con él. 5 veces. Yo no sé si fue cada 5 años, si fueron las 3 veces al principio y luego una y una hasta el final. Yo no sé cuántas veces estuvo, si fue cada 5 años, si fueron las últimas hasta el 5 años. No lo sé. Pero sí, una cosa te digo, 25 años tardó la promesa para que Abraham recibiera lo que Dios le había dicho. Una promesa. Iba a tener un hijo. ¿Iba a tener qué? Un hijo. 5 veces. Y quiero que sepas que en muchas ocasiones nosotros no hemos comprendido realmente el significado
de lo que sucede con Abraham. En 25 años, solamente 5 veces. ¿Cuántas? 5 veces. Uno cree que cada 5 años. Yo también pensé lo mismo. Pero no precisamente. Déjeme le digo algo. Abraham, cuando tenía 100 años, Dios le dijo, te voy a dar un hijo. Y él dijo, y Sara, tu esposa, va a tener. Y Sara estaba escuchando. Y se rió. Dijo, de 90 años, voy a dar de comer y voy a amamantar a un niño y voy a tener un hijo, voy a tener placer, dijo. Se rió. Y el ángel la escucha y dice, ¿por qué se rió? No, no se rió, no me reí, dijo ella. No, sí, te reíste. Imagínese cuando uno quiere que Dios cumpla sus promesas en su vida, tú quieres que las cumpla mañana. Y si se tarda una semana, uff. Y si se tarda un mes, uff. A lo mejor 3 años ya hasta se te olvidó. Y tú crees que Dios nunca las va a cumplir. Se tarda 5 años y de repente Dios se aparece y te dice, te voy a bendecir. ¡Ah! Ya te acordaste de mí, wow. Y todavía le reclamas a Dios, ¿verdad? Te acordaste de mí, qué bueno que te acordaste. ¿Sabes que Abraham no fue así? ¿Sabes que Abraham sabía que la presencia de Dios siempre iba con él? Aunque no le hablara, aunque no le dijera nada, él estaba con él. Aunque no le hablara ni le dijera nada, él siempre estaba con él. Abraham no necesitaba estar escuchando, reclamarle a Dios y decirle, ¿por qué no me cumples? ¿Por qué no me cumples? ¿Por qué no me cumples? No. Por eso dice la palabra, bienaventurado aquel que se deleita en los mandamientos de Dios. Aquel que se mantiene en la línea. Yo debo de caminar siempre mantenido ¿en dónde? En la línea. No me debo de salir. ¿Cuál es la línea para mí? La palabra de Dios. Yo debo de ir y caminar siempre ¿en dónde? En la línea. No me debo de ¿qué? De apartar. ¿Has visto las carreras de 100 metros? En las Olimpiadas. Están como que los veo medios. ¿Sí están aquí? Amén. Ok. ¿Has visto las carreras de 100 metros? Las con obstáculos. ¿Has visto que los mejores corredores, a veces los que piensan que van a ganar, son los primeros que se caen? ¿Has visto una carrera de 400 metros que hace mucho tiempo cayó la persona cerquita de las 75 metros, se cae y todos pensaron, como era el favorito, todos pensaron que iba a perder? ¿Y qué sucedió? Se volvió a parar y corrió más fuerte y les ganó a todos. No te salgas de la línea. ¿Por qué? Porque Dios, el día en que te dijo una palabra, Él la va a cumplir. Como 6 amenes. El día en que Dios te dijo una palabra, Dios la va a cumplir. ¿Lo crees? ¿No importa que no te habló después de un mes? No importa que te desesperaste porque esa camioneta roja que tú querías se la regaló al vecino. No se la regaló. El otro la compró. Y de repente tú dices, Señor, ¿por qué? Yo te lo he estado pidiendo. Un favor, nomás no le ayudes a Dios. No trates de ayudarle a Dios. ¿Sabes que Dios le trató de ayudar a Dios? Con Agar. Agar era su sierva. Y dijo Abraham, bueno, ok, pues si Dios se tarda, le ayudamos. Y no
no era así. Muchos de nosotros tratamos de ayudarle a Dios. Pedimos a Dios sabiduría, entendimiento, le pedimos gracia. Yo sé que Dios va a cumplir su palabra. Pasarán 20 años, pasan 20 años, pasan 25 años y tú sigues sin esa promesa, no la has recibido, te pones preocupado, sientes que Dios ya no te escuchó y ya piensas que mejor, pues, compra un boleto de lotería. Porque como que Dios ya se tardó. Como que la casa que Él me dijo que me iba a dar, pues cada vez las cosas son más caras y no creo que Dios pueda darme, la verdad que no, porque ya se puso más caro todo, ¿verdad? O porque yo ya soy más viejo, o porque ya no traigo lo suficiente y ya mi fe ya se perdió, ya me salí de la línea, ya ni siquiera completé la carrera y mucho menos con gozo, simplemente ahora ya no quiero estar allí. Y entonces oyes a alguien que viene y te platica y te dice que él ha estado siempre, ahora que conoció a Dios, y tú le empiezas a decir, oh, wow, de ver, no, yo ya estuve en eso. Y ahora te burlas de él. Dice la palabra, ¿dónde está tu delicia? Salmo capítulo 16, versículo 11. Dice la escritura. Salmo capítulo 16, el último versículo, léalo conmigo. ¿Qué dice? Me mostrarás ¿qué? La senda de la vida. ¿Qué más? En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. No quiere decir que Dios no esté conmigo, todos los días está conmigo. Todos los días está conmigo. Él lo prometió, yo nunca te dejaré ni te abandonaré. Siempre estaré contigo en las buenas, en las malas y en las peores. Pero también quiero estar contigo en las mejores. Amén. Cuando tú y yo comprendemos esto, dice que Él me enseña la senda de la vida. ¿Sabes cómo se le enseñó a Abraham la senda de la vida? Finalmente Dios cumple la promesa de Abraham cuando Abraham tenía 100 años. Y el niño empieza a crecer. Es circuncidado y empieza a crecer. Y cuando el niño, a quien él amaba, a quien esperó 25 años, ahora Dios le dice, dame al que amas. Ahora yo te digo, ya tienes la casa que querías. Ya tienes el carro que querías. Ahora Dios te dice, entrégamelo. No, ni un amén. ¿Cómo me lo vas a pedir, Señor? ¿Por qué ahora lo quieres? ¿Qué hizo Abraham? Dice la palabra, si tú lees escritura, que en la mañana, tempranito, agarró 2 siervos, el asno, la leña, el fuego y a su hijo. Tempranito, de madrugada, antes que su cabeza pensara, dijo, me voy. Agarró al niño, se fue y en la senda de la vida Dios le mostró a caminar. Así dice la escritura. Sí, ¿verdad? ¿Lo leemos de nuevo? Dice, me mostrarás la senda de la vida. No dice cómo es la senda de la vida. No dice cómo es el camino. No dice cómo es la línea. No dice si hay obstáculos o no los hay. No dice si hay problemas o no los hay. Pero dice, ¿me mostrarás qué? La línea, la senda de la vida. Y en esa senda de la vida sucede que ahora Abraham se topa con algo que ya no es una bendición, una promesa en cierta forma. Y ahora él tiene una lucha tan grande en su vida de decir, ¿cómo, Señor? Tanto que te pedí este hijo y ahora
cuando más lo estoy disfrutando, tiene 13 años, ahora me lo pides. Pero allí va. Y su hijo, con uso de razón, su hijo le dice: papá, aquí va la leña, aquí va el fuego, pero ¿dónde está la ofrenda, el sacrificio? Y que le dice a Abraham: Dios proveerá. Muchas veces nosotros estamos pensando en que Dios proveerá cuando no tengo. Pero ¿sabes qué estaba pensando Abraham? Cuando él tenía, aún allí dijo: Dios proveerá. ¿Por qué muchas veces de nosotros siempre estamos pensando en el dinero como algo que me falta y que necesito más? Cuando llega un momento, entre las veces que Dios le habla a Abraham, Abraham le dice: Dios, ya no me bendigas, ya tengo mucho. Antes de que naciera Isaac: Señor, ya no me bendigas, le dijo, como para la tercera ocasión. Ya no quiero dinero, me va a heredar un siervo. Ya no me bendigas. Abraham ya no estaba viendo las riquezas, Abraham ya no estaba viendo el dinero. Él quería un hijo. Dios se lo entrega, él lo ama al hijo, tiene 13 años y ahora Dios se lo pide. ¿Y qué hace Abraham? Tempranito va y lo quiere entregar. Dice la escritura que llega a ese monte, a lo lejos lo vio, les dice a los dos siervos: aquí quédense. Él sigue caminando para arriba, llega hasta el lugar donde estaba allí, ata a su hijo, pone la leña, y cuando lo iba a sacrificar, se oye una voz del cielo y le dice: detén tu mano, porque ahora comprendo que me amas. ¿Dónde está tu amor? ¿En las cosas de la tierra? Hay cosas que a veces lo vemos, lo meditamos y decimos: eso le pasó a Abraham, a mí no me puede pasar porque Dios nunca me va a pedir un hijo. ¿Quién quisiera que su hijo saliera de misionero al sur, a Ecuador, a Brasil? ¿Quién quisiera que Dios usara a tu hijo con poder y lo mandara como misionero a algún lugar? Nosotros lo bendecimos y va bendecido. A ver, levante la mano así diciendo: yo sí quisiera que mi hijo estuviera bien bendecido y fuera. Baje su mano. ¿Quién quisiera ahorita darle todo su dinero, lo que trae ahorita en el alfolí al Señor? Se calmaron las manos, pero ¿sabe por qué? Porque es más fácil mandar a un hijo que mandar el dinero aquí. Qué tristeza, ¿verdad? Cuando no conocemos la senda de la vida, cuando yo no conozco lo que Dios quiere realmente para mí, yo pienso que la senda de la vida es lo mejor para mí. Pero la senda de la vida tiene obstáculos. Tiene cosas en las que Dios me va a pedir. ¿Para qué? ¿Para ganar la carrera? No, para ver si yo le amo. ¿Le amas? Como 7 amenes. Gracias, Señor, yo sabía que iban a hacer. ¿Le amas? Un poquito más. ¿Le amas? Dice la palabra, Romanos 8, vamos a leer capítulo 8. Y vamos a leer varios versículos, quiero que estés aquí, Romanos capítulo 8, y vamos a leer del versículo 2 en adelante. Léalo conmigo. ¿Qué dice? Porque la ley del Espíritu de vida, fíjese bien, hay una ley que yo tal vez no conocía. Siempre la ley que yo conocía eran los 10 mandamientos. Pero aquí la palabra me está diciendo que la ley ¿de quién? Del Espíritu de vida, ¿en quién? En Cristo. Quiere decir que Cristo tenía una ley. ¿Qué es una ley? Quiero que me diga qué es una ley.
Una ley es algo que físicamente, como una ley en lo natural. ¿Qué es una ley en lo natural? ¿Alguien sabe una ley en lo natural? Le voy a decir una, la ley de la gravedad. ¿Qué es la ley de la gravedad? Todo lo que sube baja. Te voy a decir lo que realmente dice. La ley de la gravedad dice que ningún cuerpo se puede sostener en el aire, sino que es atraída hacia la tierra, a menos de que haya una fuerza que lo impulse hacia arriba, como el avión, como el globo. ¿Hecho? ¿Usted conocía la ley de la gravedad? Algunos sí, algunos no. Ahora yo lo pregunto, ¿ya la conoce la ley de la gravedad? ¿Verdad que la ha experimentado? ¿O hay alguno que diga, yo no creo en la ley de la gravedad? Usted pudiera decir, si yo no creo en la ley de la gravedad, entonces me voy a ir para arriba. No, porque la ley es una ley. ¿La ley qué hace? Se va a cumplir. Si yo digo, yo no creo en la ley de la gravedad, entonces voy a dejar aquí y este se va a quedar aquí porque yo no creo en la ley de la gravedad. ¿Aquí se va a quedar? No. ¿Qué quiere decir? Que la ley de la gravedad se cumple, la conozca o no la conozca, la crea o no la crea. Porque es una ley. Repita conmigo, es una ley. La ley, ¿ya me lo quitaron? La ley, ahí dice, ¿la qué? La ley ¿de quién? Del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Quiere decir que hay muchas leyes. No solamente es la ley que son los 10 mandamientos, que nosotros creemos en los 10 mandamientos. Por eso la Escritura dice en Hebreos que Él va a escribir sus leyes en mi corazón y en mis mentes para conocerlo más a Él. Hay una ley que es la del Espíritu de vida en Cristo Jesús. ¿La conocía Abraham? Sí la conocía. Le digo por qué. Porque cuando su hijo le pregunta, está la leña, está el fuego, ¿y dónde está el sacrificio? Dice, él dijo, ¿Dios qué? Pero lo iba a matar. Él sabía que lo iba a matar. Su hijo no sabía que lo iba a matar. Antes de eso, él llega y antes de salir hasta arriba, les dice a sus criados, aquí quédense. Mi hijo y yo iremos, adoraremos y volveremos. ¿Qué estaba pensando Abraham? Que Dios lo iba a resucitar, que a lo mejor Dios le iba a dar un nuevo cuerpo, que a lo mejor Dios algo iba a hacer, pero él dijo, no importa, me lo dé y cuando me lo dé, yo se le entregue, él va a cumplir su palabra. Él me dijo que me iba a dar un hijo y mi hijo, yo no sé qué vaya a hacer Dios, pero me lo va a regresar. Abraham no estaba pensando en eso, simplemente él dijo, Dios proveerá. La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús es una ley en la que Él dijo, yo estaré contigo todos los días. Yo estaré contigo todos los días. Yo estaré contigo todos los días. Creas esa ley o no la creas, la conozcas o no la conozcas, Él dijo, Él va a estar donde quiera que tú estés. Él no es infiel, Él siempre permanece fiel y Él siempre, repite conmigo, siempre va a estar contigo en las buenas, en las malas, en las peores y en las
mejores. ¿Lo crees? Ok, ahora fíjese bien. Vamos otra vez a una escritura donde dice la palabra Gálatas 5:19. ¿Lo leemos? Gálatas capítulo 5, verso 19. Voltee con el que está a su lado y dígale, no te duermas. Ahora al que te dijo, dile, no me distraigas, dile. Dice la palabra, pero si sois guiados, ¿por quién? Por el Espíritu. Lo léalo junto conmigo. ¿Qué dice? Por el Espíritu no estáis bajo la ley. ¿De qué ley me habla? De aquellos 10 mandamientos donde había maldición. Yo estoy bajo el Espíritu y no estoy bajo la ley. Bajo esa ley yo no estoy. Estoy bajo la ley del Espíritu ¿de quién? De Cristo, según lo que leímos en Romanos. ¿Está de acuerdo? Ahora, manifiestas son las obras de la carne. Oh, ese pecado. ¿Alguien trae un chicle para masticar? ¿O masticado? No, masticado nomás tuyo, muñeca. Si es un chicle y yo lo mastico, llega un momento donde se vuelve muy pegajoso. Se pega. Mire, ponga la mano abajo de la silla. No se crea. Probablemente encuentre uno. El punto es, dice la palabra, manifiestas son las obras de la ¿qué? ¿Qué son qué? Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. Hasta ahí son 4 cosas que Dios me muestra que hay en la carne. Pero yo no estoy bajo la carne. Amén. Volteé para acá. Ya se volvió un poquito pegajoso. Pero el pecado es así de pegajoso. Está pegado en la carne. Allí me lo voy a pegar porque si no me regaña mi esposa. Si lo pongo en el pantalón o lo pongo aquí. ¿Sí vio el chicle? Está pegado. ¿En dónde está pegado? Sí, en el cinto. Qué revelación tan grande, qué bárbaro. ¿Dónde está pegado? En el cuerpo. ¿Qué representa el chicle? El pecado. De repente uno dice, yo no ando en adulterio, pero si alguien te mueve el hombro, sea hombre o mujer, le mueve el tapete. Yo no ando en fornicación, pero si ves algo que te lleva a fornicar, te mueve el tapete. ¿Por qué? Porque el pecado está pegado. Yo no estoy bajo el pecado de la ley, bajo la ley del pecado. Yo estoy bajo la ley del Espíritu, pero hay un pecado. Y el pecado es algo que se pega en la carne. No se pega en el Espíritu. ¿Se pega en dónde? ¿En dónde se pega? Si estuviera pegado al Espíritu, no, el Espíritu no se puede pegar, el pecado, pero sí se puede pegar. ¿En dónde? Y luego uno de repente así lo prueba, ¡ay, sabe rico! Estoy hablando, si me está entendiendo, estoy hablando metafóricamente. ¿Está aquí? Ahora, fíjese bien, dice la palabra, después de lascivia, habla de idolatría y de hechicerías. Y estas dos a mí me sorprenden mucho, porque fíjese bien, dice la Escritura que la idolatría y la hechicería no son pecados espirituales. No tiene nada que ver con lo espiritual. La idolatría y la hechicería, cualquiera pensaría que son pecados espirituales y del diablo.
Pero la palabra de Dios dice que la idolatría y la hechicería son, ¿qué? Obras de la carne. Es algo que a la carne le gusta. Es algo que de repente hay ocultismo y uno le busca al ocultismo. De repente hay un video y que vio un demonio y que en su casa no está sola y uno está así. Y al rato en la noche no puedes dormir. No es que el diablo haya estado allí, es que tu carne es atraída y seducida por el pecado. Y el diablo ahí aprovecha, pero hay una bendición. Yo estoy bajo la ley del espíritu de vida, que es ¿en quién? En Cristo Jesús. Y la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús me dice que Él siempre estará conmigo, lo crea o no lo crea, lo conozca o no lo conozca. Él siempre, repite conmigo, siempre, a donde quiera que yo vaya, en la línea, en mi senda de la vida, siempre estará conmigo. Nunca me va a dejar y nunca me va a abandonar. Haga lo que haga, todo lo que haga en mi vida, Él lo prosperará. ¿Lo creemos? Ahora dice la palabra. Sigamos leyendo, porque esto pareciera uno decir que es muy fácil. Enemistades. Pues sí voy, pero siéntate del otro lado. No me cae mal, me cae re mal. Pleitos. ¿Cómo es tan difícil que en muchas ocasiones los pleitos que nosotros llegamos a tener no son con gente que viene de afuera o que son ajenos a nosotros? La mayoría de los pleitos que nosotros tenemos los vivimos en nuestro círculo familiar. Y eso es lo triste, ¿verdad que sí? No, ay de mí mejor, ¿verdad? Iras, casi nadie se enoja aquí. Yo he anotado que aquí en Tijuana es una ciudad de mucha paz. Eso sí, dígalo amén. Amén. Contiendas, tampoco hay aquí contiendas. Eso, ¿quién sabe de quién está hablando Pablo? Pues de los Gálatas, pobrecitos Gálatas. Disensiones, otro pecado que yo pensé que era espiritual, pero dice que es de la carne, herejías, envidias, homicidios, borracheras, tampoco, no sé de qué habla Pablo, a qué se refiere con las borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán, ¿qué? El reino de Dios. Ahora, quiero preguntarle una cosa. Esta carta está escrita a gente cristiana que vive en Galacia. Esta carta no está hablando de gente que es inconversa. Está hablando de gente que tiene a Cristo en su corazón. ¿Sí está de acuerdo? Porque no dice, escribe Pablo a los gentiles. No, está hablando a los Gálatas. Y en Galacia había una iglesia de gente cristiana. ¿Qué quiere decir? Pablo está exhortando a que si había gente que ya está en la senda de la vida, en el camino de la vida, en el camino con Cristo Jesús, si ya está allí, le dice, aún así ten cuidado, si tú sigues practicando o sigues estando bajo la ley del pecado, dice, no vas a heredar el reino de Dios. Aquí en la tierra, muy probablemente no vivas el reino de los cielos. ¿Cuál era el mensaje de Cristo? Arrepentíos sí, creed, porque el reino de los cielos se ha acercado.
Pero yo estoy, aun cuando yo practico las obras de la carne, porque hoy todavía lo traigo pegado. Yo pensé que ya se me había quitado. Pecado pegado. Cuando traigo pecado pegado. Aquí está, muñeca, está bien. Cuando traigo el pecado pegado, Dios no le asusta el pecado. A Dios no le da miedo el pecado. Dios ama al pecador, pero Él aborrece el pecado. Está en mi corazón. Él dijo que iba a estar conmigo todos los días. Y esa es la ley que, aunque yo no la creo o no la conozca, cuando llego a Cristo Jesús, Él me dice: yo voy a estar contigo todos los días. Tú me puedes decir entonces, ¿por qué no me ha ido bien? Tú me puedes decir entonces, ¿por qué la gente, o en mi espíritu me siento angustiado? ¿Por qué la gente no hace conmigo lo que yo quisiera que hicieran conmigo? Son acciones. Lo que tú siembras, cosechas. Alguien me dijo: pastor, ¿por qué todo el mundo me critica? Le dije: ¿cuándo has hablado tú mal de alguien? Se quedó callado. Es lo que estaba sembrando. Pastor, ¿por qué nadie está conmigo? ¿Por qué siempre me siento solo? ¿Cuándo has practicado el amor con ellos, con la gente que te rodea? ¿Cuándo has sembrado amor? La Biblia dice que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, templanza, dominio propio. ¿Sabes para qué Dios me da el dominio propio? Para que esto se despegue de mí y que el fruto que el Espíritu Santo da en mi vida, el fruto que el Espíritu Santo da en mi vida es como este papel, que hace que lo malo no permanezca pegado a mi carne. Por eso la palabra dice, fíjese bien, vamos a leer esta escritura, 1 Tesalonicenses 5:19. Esta escritura creo que es el sello de esta ministración. ¿Qué dice 1 Tesalonicenses 5:19? Léalo conmigo. No, el 19. ¿Qué dice? Fíjese bien lo que dice. Y al decir espíritu con E mayúscula, según la Reina Valera 60, está hablando del Espíritu Santo. Cuando yo veo y dice: no apaguéis el espíritu, al Espíritu, ahí se refiere al Espíritu Santo que está ¿en dónde? En mí. Pero no está diciendo: no lo eches fuera. ¿Por qué? Porque Él no se sale, porque Él es fiel y Él cumple lo que Él dijo que iba a hacer. Yo estaré contigo todos los días. Eso era lo que veía Abraham. Dios está conmigo, siempre está conmigo, nunca me va a dejar. Él lo dijo y Él lo va a hacer. 25 años pasaron, no importa, se mantuvo creyendo. Nunca apagó el espíritu. Se mantuvo firme. Se mantuvo en una forma de nunca apagar el espíritu. ¿Cometió errores? Sí. ¿Se metió con Agar? Sí. ¿Por eso Dios lo desechó? No. Al contrario, Dios cumplió al pie de la letra todo
lo que le había prometido. Siguiente versículo, 20. No menospreciéis, ¿qué? Las profecías. ¿Qué más dice? Examinadlo todo. ¿Qué más dice? Retened lo bueno. Siguiente versículo. Absteneos de toda especie de mal. 23. Y el mismo Dios de paz, ¿qué? Te santifique por completo. Y todo vuestro ser, fíjese bien, el orden tiene mucha importancia. Yo no me había dado cuenta, pero véalo bien. Todo vuestro ser, ¿qué dice? Espíritu. ¿Y luego? Ok. Y hemos hablado mucho de espíritu y alma y cuerpo. Yo he puesto aquí ejemplo de 3 personas. Y siempre digo espíritu, alma y cuerpo. Nuestro cuerpo está constituido de 3 cosas: espíritu, alma y cuerpo. ¿Dónde empieza Dios a santificar mi vida? En mi espíritu. Y luego en mis emociones, en mis sentimientos, en mis pensamientos, en mis deseos. Él empieza a trabajar santificando, santificando, santificando. Y finalmente, lo que estaba pegado a mi carne, por mis emociones, por lo que yo a veces estaba harto de tantas cosas que estaban pegadas a mí, eso simplemente se cae. Bajo esa ley del pecado, bajo esa ley que sé que existe y que el pecado trae consecuencias hasta de muerte o de enfermedad o de pobreza, yo no estoy en esa ley. Yo estoy bajo el Espíritu, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. ¿Lo cree? Por eso dice la Escritura. Vamos a terminar. Quiero que me acompañe por último a este versículo. Salmo 51. Léalo conmigo, dice la palabra. Salmo 51, vamos a leer verso 10 y versículo 12. Pásela la alabanza. Voltee para acá, léalo junto conmigo. ¿Qué dice? Oh Dios, ¿qué? Un corazón, fíjese bien la palabra espíritu y cheque con qué E está escrita. ¿Hecho? Cree en mí que, oh Dios, un corazón. ¿Se acuerda la semana pasada? Dios empieza de adentro hacia afuera y renueva un espíritu con E minúscula, recto dentro de mí. Verso 11. No me eches de delante de ti y no quites de mí, ¿qué? Espíritu con E mayúscula. Versículo 12. Vuélveme el gozo de tu salvación. Espíritu con E minúscula. ¿Qué dice? Espíritu noble me sustente. Espíritu noble, aquí no habla del Espíritu Santo, habla de qué? De mi espíritu. Ahora voltee para acá. ¿Por qué Dios permanece en mí? ¿Por qué Dios sigue en mí cuando hay pecado? ¿Por qué, si Dios no se lleva con el pecado, por qué Él sigue conmigo? Sí, es por amor. Pero ahí está la respuesta, no me lo quite. Ahí está la respuesta, el último versículo. Dice la palabra: Espíritu noble me sustente. Dice la Escritura que Dios ama y bendice al humilde, pero mira de lejos al orgulloso, al altivo. A él
lo resiste. ¿Hay pecado en mi vida? Sí. Está pegado. Y es difícil quitarlo a veces. Pero Él trabaja de adentro hacia afuera. Llegará un día donde el pecado solito se cae. Él empieza de adentro hacia afuera. Él hace las cosas bien. Pero el día en que yo me agacho y agarro el pecado y digo que al cabo Dios me perdona, aguas, porque ahí ya hay orgullo. La Biblia dice que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. ¿De qué se refiere el Padre? Que Él siempre está conmigo, aun cuando en mi vida haya pecado. Pero cuando Él empieza de adentro hacia afuera, por eso David le decía: crea en mí, oh Dios, un corazón ¿qué? Puro. Algo que solamente te ame a ti, Señor. Algo que no me aparte nunca de ti, Señor. Algo que aunque yo esté en pecado, tú, Señor, siempre seas el camino, la senda de la vida. Y que siempre, Señor, tú estés conmigo. Mientras tú no te salgas de allí, Él siempre, siempre va a estar contigo. Cuando tú y yo creemos esta escritura, cuando menos acuerdes, el pecado se va. Pero más hermoso aún, te digo una cosa, que aunque tú lo busques, hasta lo vas a aborrecer. Vas a decir: ¡ay, no! Yo no sé qué estoy haciendo aquí. Creámosle a Dios. Él empieza de adentro hacia afuera. No te desesperes. Él prometió, lo va a cumplir. Con Abraham se tardó 25 años y es el padre de la fe. Imagínate. Si eso es algo que a lo mejor tú y yo has soltado la bendición, has soltado la promesa, porque ya se tardó, porque no te contesta, porque no te cumple, no le ayudes a Dios. Confía en Él. Él hará. Confía en Él. Él hará. Tal vez tú hables con Él todos los días y tal vez todos los días estés ahí con Él. Pero déjame te digo algo. Él, cuando sabe que te tiene que hablar, te va a hablar. ¿Hecho? 25 años y solamente 5 veces le habló. Cuando Dios nos da una palabra, yo lo viví, mi esposa y yo, mi familia lo vivimos por experiencia propia. Cuando Dios te dé una palabra, desde el 97 Dios nos dio una palabra y la cumplió hace 4 años. ¿Se tardó? No se tardó. Él cumple su palabra siempre. Espero que a ti te vaya mejor, que no se tarde 22 años, porque tu gloria va a ser mayor que la mía, porque toda la gloria y toda la honra es para nuestro Señor Jesús. ¿Lo cree? Dele el aplauso al Señor Jesús.
Póngase de pie y cierre sus ojos. Y dígale al Señor que ahora entiende usted el proceso que Dios tiene para usted en su vida. Dígale al Señor que ahora Él comprende una cosa, que para ti es difícil, tal vez no estás escuchando día y noche. Para ti es difícil, tal vez no ver los obstáculos que se ponen enfrente, ver los errores que has cometido, ves la culpa que a lo mejor sigue habiendo en tu vida. Él sabe que para ti es difícil. Pero Él quiere que le creas, porque lo único que Él pide de nosotros es tu fe. Lo único que Él quiere que haya en tu vida es fe. Lo único que Él quiere en ti es que le creas. No veas los obstáculos. No desistas. Esta senda de la vida es algo que Dios ha puesto delante de ti, pero Él te ha dicho una ley. Tú y yo no estamos bajo la ley del pecado, estamos bajo la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Él te ayuda. Y aquel que no cometió pecado, aquel que llevó todos nuestros pecados, Él ahora te está cubriendo, te está rodeando con su amor, está santificando tu vida, empezando desde adentro, desde tu espíritu, tu alma y todo tu ser, todo tu cuerpo. Así es que dile gracias, Señor Jesús. Que tu oración hoy sea: crea en